Vamos a analizar en este vídeo la estructura a seguir en la resolución de problemas dinámicos. Como siempre se os indica, es muy importante leer detenidamente el enunciado y extraer todos los datos posibles. En esto coincidimos con las resoluciones de cualquier otro problema. Sin embargo, aquí introducimos nuevos puntos. El primer punto que debemos tener en cuenta es que una vez que identifiquemos el cuerpo sobre el que se hace el estudio, debemos analizar y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Dibujar una fuerza significa dibujarla esquemáticamente como una flecha. Sabemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales que tienen un valor numérico, pero también tienen una dirección y un sentido, pues sus efectos dependerán de esa dirección y de ese sentido, no solamente de la intensidad. Por lo tanto, esta flecha nos va a ayudar a identificar el sentido y la dirección en la que actúan. Como punto número 2, vamos a elegir el movimiento del cuerpo y hacerlo coincidir con el semieje X positivo. Esto nos va a permitir que todas las fuerzas que vayan a favor de este eje se escriban con signo positivo y todas las fuerzas que vayan contrarias a este eje se escriban con signo negativo. En tercer lugar, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante o suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La suma de las fuerzas o fuerza resultante es la causa que genera el movimiento, mientras que la aceleración es el efecto, a consecuencia de un conjunto de fuerzas tenemos un efecto, y es que el cuerpo cambia el estado de movimiento en el que se encontraba. Si estaba en reposo, deja de estarlo. Si iba a una velocidad constante, esta velocidad cambia y puede ser mayor o menor. Cuando analizamos y dibujamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es conveniente tener en cuenta este esquema. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre un cuerpo? Nos vamos a preguntar si está en las proximidades de la Tierra, que es lo habitual y tiene masa, va a actuar sobre él una fuerza de la gravedad que reconocemos como peso. El peso se va a escribir como masa por g, gravedad, siendo g una aceleración o la aceleración que la Tierra produce sobre todos los cuerpos que hay en sus proximidades, ¿vale? Por otro lado, nos vamos a preguntar quién está en contacto con el cuerpo. Veremos que si lo tenemos atado a una cuerda, aparecen unas fuerzas que se llaman tensiones. Lo estudiaremos en mayor detalle en el próximo vídeo. Si lo tenemos apoyado sobre un plano, tendremos la reacción de la superficie de apoyo sobre el cuerpo, que denominamos normal, y podemos o no tener un rozamiento, dependerá del contexto. Y puede haber otro tipo de fuerzas aplicadas, como pueden ser fuerzas externas, es decir, yo estoy empujando o tengo el motor de un coche, etc. Lo veremos, como os digo, en ejemplos de forma más detallada. Es importante añadir un cuarto paso que no siempre es aplicado, pero sí en algunos de los ejemplos, y es que una vez que sabemos sobre el efecto que ejerce sobre un cuerpo el hecho de que esté sometido a unas determinadas fuerzas, podemos necesitar hacer una resolución cinemática del problema. Dejadme que lo escriba aquí, a ver si me deja. Una resolución cinemática. Eso significa que, conocida la aceleración, yo voy a ser capaz de conocer qué espacio ha recorrido o qué velocidad alcanza al cabo de cierto instante de tiempo. Bueno, vamos a ver, espero que os haya quedado más o menos claro, es una introducción y vamos a verlo a continuación con algunos ejemplos.
Vamos a aplicar esta estrategia de resolución y cada uno de sus pasos en el siguiente ejemplo. Tenemos un cuerpo que pesa 20 newton y que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Se aplican sobre él dos fuerzas paralelas a la superficie y de sentido contrario, de valores 8 y 14 newton. Nos pide calcular la velocidad que tendrá el cuerpo a los 5 segundos y el espacio que recorrerá en 4 segundos. Como veis, velocidad y espacio son dos magnitudes cinemáticas, pero necesitaremos hacer primeramente la resolución dinámica del ejercicio para conocer la aceleración de movimiento y poder despejar velocidad y espacio. Vamos por partes. En primer lugar, escribimos los datos que nos ha dado el enunciado: un peso, que es una fuerza, una velocidad inicial de reposo, los valores de las dos fuerzas y qué es lo que nos pide. Veréis que el segundo paso va a ser identificar el cuerpo y hacer esquemáticamente representar todas las fuerzas que sobre él actúan. Fijaos que nos dice que actúa una fuerza de F1 y una fuerza F2, no me dice cuál es cuál, yo he decidido pintarlas, la pequeña hacia la derecha y la mayor hacia la izquierda, podríais haberlo hecho al revés. Pero cuidado porque aquí aparecen otras dos fuerzas. Hemos visto anteriormente en la estrategia que nos vamos a hacer ciertas preguntas para ir decidiendo qué fuerzas actúan sobre un cuerpo. Este cuerpo, por el hecho de tener una masa y estar en las proximidades de la Tierra, tiene un peso que siempre se pinta centrado en el centro del cuerpo, con punto de aplicación en el centro del cuerpo y hacia abajo en dirección vertical, suponiendo que la Tierra estuviera infinitamente lejos, pero aquí abajo. Ese es el peso. Y por el hecho de estar apoyado sobre una superficie y debido a la tercera ley de Newton, la mesa está reaccionando a ese peso. El cuerpo, la superficie de apoyo reacciona a ese peso y lo hace con una fuerza que llamamos normal. Esta fuerza normal se pinta también aplicada en el punto central del cuerpo y siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Bien, una vez que hemos hecho el esquema del problema, seguimos aplicando las leyes de Newton y la tenemos que aplicar en las direcciones del movimiento y también en la dirección vertical. En este caso, en la dirección vertical no hay movimiento, el cuerpo apoyado sobre la mesa está en equilibrio y no cambia su estado de movimiento. Por lo tanto, significa que peso y normal se equilibran, o lo que es lo mismo, tienen el mismo valor y no hay movimiento. Es decir, en este ejercicio la componente vertical prácticamente no aporta nada. Pero bueno, que lo sepáis que en este ejercicio normal y peso son iguales porque el cuerpo está en equilibrio. Vamos con la dirección horizontal, la dirección de movimiento. Como veis, yo he elegido, que era otro de los puntos que os comentábamos en la estrategia, he elegido un eje, un semieje X positivo a favor del movimiento. Lógicamente, entre dos fuerzas de sentido opuesto, la mayor será la que marca la dirección de movimiento. Por tanto, es en esa dirección en la que yo elijo el movimiento como eje X positivo y además también veo que el cuerpo va a moverse con una determinada aceleración en esa dirección y en ese sentido. Para hacer mi balance de fuerza resultante, tomo como positivas aquellas fuerzas que favorecen al avance y tomo como negativas las que se oponen al avance. Y restando estos valores obtenemos una fuerza resultante de 6 newton, que es paralela a la superficie de apoyo y hacia la izquierda. Ese sentido, como digo, me repito, lo marca la de mayor valor, la fuerza de mayor valor. Conocida ya la fuerza resultante en esa dirección, aplico la segunda ley de Newton, donde el vector fuerza resultante es igual a la masa por el vector aceleración. De ahí que ponga estas flechitas, porque son vectores. Ya os digo, vector significa valor numérico, dirección y sentido de movimiento. Es decir, 6 newton que se aplican de forma paralela a la superficie de apoyo y hacia la izquierda van a hacer que el cuerpo se mueva también con una aceleración paralela a la superficie y en sentido izquierdo. ¿Vale? Bueno, una vez que ya lo tenemos claro, representado aquí en el esquema,
me puedo olvidar de los vectores y trabajar solamente con sus valores numéricos. 6 newton igual a 2,0 kilos por aceleración para despejar la aceleración. Llamo la atención sobre el valor de la masa. ¿De dónde o cómo sé yo que este cuerpo tiene una masa de 2,0 kilos? Si reviso los datos iniciales, lo que yo tenía era que el peso del cuerpo eran 20 newton. Por lo tanto, ¿cómo he recuperado el dato de la masa o cómo lo he obtenido? Bueno, el peso del cuerpo, aquí lo tenéis indicado, nos va a permitir calcular su masa. La definición de peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. En la Tierra, la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Así que, sabiendo que el peso son 20 newton y que el cuerpo acelera con una aceleración conocida y constante de 9,8 metros segundo cuadrado, aceleración de la gravedad, puedo despejar su masa y, por tanto, he podido conocer la aceleración. ¿He terminado el problema? En este caso, en este ejemplo, no. Si solo me pidieran la aceleración, habría terminado el problema. Pero aquí me están pidiendo velocidad y espacio. Aquí hago referencia al último punto de la estrategia que os añadía, en el que os decía que muchas veces será necesario una resolución cinemática del problema. Y aquí podéis verlo. Estudio cinemático. Una vez que el cuerpo acelera, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con ecuaciones del movimiento que responden a estas dos expresiones que os tengo aquí señaladas y que destaco a continuación. Lo que vamos a hacer es particularizar las ecuaciones a nuestro ejemplo en cuestión, es decir, si conozco la aceleración la pongo, sé que la velocidad inicial era 0, con lo cual ya no tengo que escribirla ni en una ecuación ni en otra, y también he tomado como referencia este punto en el que estaba inicialmente, con lo cual la posición inicial también la daría como 0 y simplemente tengo que sustituir la aceleración. Tengo dos ecuaciones. En la primera, en la ecuación 1, sustituyendo el tiempo que me indican, que es velocidad tras 5 segundos, puedo obtener la velocidad tras ese tiempo. Y para calcular el espacio tras, 4 segundos, me decía el enunciado, sustituiré en la ecuación 2 de posición esos 4 segundos, obteniendo 23,52 metros. Y ahora sí podríamos decir que el ejercicio está terminado.